Como les decía, un tópico más es el desarrollo de la resiliencia. Este término es esa habilidad que todos tenemos para sobrellevar las situaciones difíciles o complicadas sin derrumbarnos, sin caernos y salir de la mejor forma posible. La Asociación Americana de Psicología, en sus siglas APA, señala que la resiliencia es una habilidad que puede aprenderse. Esto implica conductas, pensamientos y acciones que pueden desarrollarse con el paso del tiempo. Entonces, en el salón de clases con los niños, nosotros debemos hacer esos facilitadores que les permitan a ellos desarrollarse como personas resilientes. Y para eso están algunas recomendaciones. Por ejemplo, como número uno, establecer relaciones en medida de lo posible, puesto que hay niños que les gusta sociabilizar y hay niños que no. Entonces, a los que no, acercarlos un poquito a que aprendan, cómo hacerlo, cómo sentirse bien interactuando con los demás, y con los que sí, a los que sí les gusta, perdón, pues únicamente sería, modelarles o favorecer que aprendan a cómo llevarlas de la forma más sana posible. Otra cuestión es, apoyar al estudiante para que ayude a otros y que se genere esa cadenita de ayuda. Pues es general que sabemos todos los beneficios que se nos generan de forma personal cuando somos generosos o cuando ayudamos a otros. Entonces, los niños también pueden aprender a sentirse bien haciendo esta acción. Otra de mantener una rutina diaria, sobre todo con los niños de educación especial. Ellos necesitan reforzar estas cuestiones y, pues bueno, saber con qué actividad se inicia, qué actividad le sigue, qué actividad termina. Ajá. Después, enseñarles que el descanso es bueno, no un descanso de 1 hora, no. Tal vez de 3 minutos, 5 minutos, por ejemplo, con los niños más pequeñitos se puede hacer una actividad que se llama Rincón de la Tranquilidad. Es donde, se diseña un espacio en el aula para que los niños lleven, objetos que a ellos les transmitan bienestar, tranquilidad, seguridad, etcétera. Entonces, cuando tienen esos espacios o están cansados, estresados, ansiosos, van a su rincón, se toman esos 5 minutos y regresan a sus actividades normal y con la mejor actitud. Con los niños más grandes tal vez no les llame tanto la atención, pero si es así, pues sin problema, se puede hacer. Otra cuestión es enseñarles a cuidarse de sí mismos. Lo podemos hacer con hábitos de higiene, hábitos de alimentación o aprender nuevas cosas, por ejemplo, hacer talleres de danza, hacer talleres de música, de pintura, de todo lo que a los niños les guste y les permita tener esos espacios también como el autocuidado, en donde se puedan sentir bien, se puedan relajar, puedan aprender cosas nuevas. Otra cuestión es alimentar su autoestima. Siempre hacerles hincapié a que tienen valor como personas, a que deben respetarse, deben cuidarse, deben protegerse a sí mismos, deben tener ese concepto adecuado cada uno, pues de sí mismo. Entonces, sobre todo en las actividades de desarrollo personal, fortalecer mucho esta cuestión y las actividades para hacerlo hay muchísimas, infinidad. Otra cuestión es favorecer el autodescubrimiento, puesto que los niños, hay algunos que no se conocen, entonces hacer, o generar muchas actividades en donde ellos descubran, qué cosas sí les gusta, qué cosas no les gusta, para qué cosas son buenos, para qué cosas no, etcétera. Y para lograr ese bienestar integral del que hablábamos al inicio, es importante mantener actitudes positivas. Eh, Creo que todos, o en su mayoría, hemos comprobado que si pensamos o tenemos actitudes positivas, atraemos cosas más positivas. Si pensamos cosas negativas, pues vamos a atraer muchas cosas más negativas. Entonces, lo idóneo, la finalidad de esto es que tengamos, esas actitudes positivas. Y otra cosa bien importante que hasta los adultos nos es difícil es aceptar el cambio. Entonces, los niños ahorita han estado atravesando diversos cambios. Primero, se terminó el ciclo, después, se acostumbraron a hacer otras cosas en el periodo vacacional, ahora regresan al salón de clases. Entonces, todo es una cuestión difícil, pero
pues, a través de todas estas cuestiones vamos a ayudarlos a que sean resilientes y a que acepten el cambio como una oportunidad de mejorar, no de quedarnos ahí, sino de salir, avanzar a lo que sigue y ser mejores que ayer, por ejemplo. Y eso es algo que también nos va a ayudar a nosotros como líderes y promotoras también. Bueno, en el otro, protocolo que les decía que es del gobierno de Chile, nos dan estas tablitas, para saber qué cosas son comunes ante una crisis, a diferentes edades, de 4 a 7 años, de 8 a 12 años y de 13 a 18 años. Entonces, lo podemos aplicar preescolar, primaria, secundaria, nada más. En este punto, algunas conductas, comunes ante una crisis, en caso de que se nos presente, con los más pequeñitos, voy a resaltar nada más algunas. Por ejemplo, un apego excesivo con el adulto y, comportamientos agresivos, igual tener conductas regresivas, por ejemplo, dificultades para controlar los esfínteres o, para chuparse el dedo, por ejemplo. Ajá. En los niños más grandes, incluso en adolescentes tenemos, sentimientos de culpa ante las crisis, comportamientos, aún más, agresivos, incluso conductas desafiantes para con los adultos. Ajá. Y, pues, bueno, un aplanamiento emocional, es decir, que no, los niños o adolescentes no expresen su emocionalidad y todo el tiempo estén, pues, sin expresar absolutamente nada, como en un estado de shock. Y ya con los más grandes vienen, cosas más, de cuidado, por ejemplo, conductas de riesgo, como, consumo de drogas, acercamiento a, la activación de la vida sexual, por ejemplo, y, pues, bueno, dificultad para hacer amigos y tener, esas conductas, desafiantes y autodestructivas o agresivas con otros mucho más marcadas. Entonces, estas orientaciones se las presento para saber que ante los estados de crisis son normales, pero si nosotros identificamos alguna de estas cuestiones en un estado de normatividad en los niños, pues ahí tendríamos que poner mucho ojo, estar en mucho contacto con los padres para saber qué hacer al respecto. Y obviamente con los responsables del área psicológica, que son los que nos pueden apoyar, muchísimo en estas situaciones. Y bueno, acá vienen otras recomendaciones de qué podemos hacer para, sobrellevar estas situaciones que acabamos de mencionar. La más importante de todas es crear un ambiente, de clase y escuela seguros, donde haya metas, donde haya ese estado de bienestar, de tranquilidad, donde los niños y los LEC tengan ganas de trabajar. Otra, enseñar estrategias para regular, emociones, y bajar los niveles de estrés, es decir, em ayudarles a los niños con diferentes actividades a que sepan identificar si están tristes, qué pueden hacer, si están enojados, qué pueden hacer, si tienen miedos, qué es lo que pueden hacer para, vivirlos en cierta forma, pero no dejar que continúen, por periodos muy extensos de tiempo. Eh, para bajar los niveles de estrés también hay varias técnicas, por ejemplo, musicoterapia, aromaterapia, ejercicio físico y demás. Otra, confiar en las capacidades de los estudiantes y felicitar sus logros porque, pues, eso los motiva. Y bueno, confiar en sus capacidades, pues, entra dentro de los principios pedagógicos. Entonces, imagínense, es algo que vamos a hacer con mucha facilidad. Otra, instalar espacios de seguridad emocional, es decir, esos espacios de tranquilidad y distracción pueden ser música, juego, lectura, donde ellos, si se sienten mal, se puedan restablecer y luego poder continuar con las actividades duras. Ujú. Em, Otra cosa importante desde que son pequeñitos hasta que son grandes es, favorecer ese sentido que ellos tienen de autonomía. Y para esto, pues, les podemos dar muchas actividades de hacer, muchas actividades por hacer para que reflejen sus logros y las habilidades que ellos pueden tomar en cada una de ellas. Ajá. Esto varía en las necesidades de los estudiantes. Para algunos puede ser, por ejemplo, em, crear una pintura, hacer un rally de conocimientos, un rally físico, algo por el estilo, donde, vean que pueden, que tienen esa
fortaleza para lograrlo. Y pues bueno, mm, no tener visiones pesimistas, porque como les digo, entre más estemos así, más vamos a traer lo negativo. Ajá. Y bueno, tener siempre múltiples técnicas, métodos de enseñanza, porque los niños, en cierto punto, si hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, se van a aburrir y entonces esa motivación se va a perder. Y eso es algo que debemos evitar a toda costa. Ujú. Y la otra, bien importante, cuidar de las necesidades emocionales propias del que cuida, es decir, de los líderes. Y bueno, otras recomendaciones generales, em, que involucran, pues, algo más, mm, pues, algo menos específico, es ayudar a los estudiantes a regularse emocionalmente, y es algo que venimos persiguiendo desde el inicio. Y para esto debemos nosotros ser esa persona que valida, que escucha sus emociones. Y, pues, bueno, con cada niño será diferente, pero nosotros debemos saber respetar y, valorar esa o validar, perdón, validar eso que los niños están atravesando. Eh, Otra es usar un lenguaje en donde ellos se sientan acogidos, como por ejemplo, estamos juntos en esto, nos podemos ayudar unos a otros, eh, todos somos una comunidad, es decir, generar ese sentido de pertenencia, que los niños se sientan parte del salón de clases, parte de la escuela, etcétera. Y bueno, mm, otra cuestión es crear aulas sensibles, al trauma mediante una atmósfera tranquila y silenciosa, es decir, tener aulas donde haya silencio, donde haya tranquilidad, donde no se perciba mucho ruido y ajetreo, porque si se genera mucho ruido, lejos de que los niños estén en un espacio adecuado para aprender, pues se van a estresar más. Y los líderes también, las promotoras también. Entonces, entre más tranquilo esté el salón de clases, es mucho mejor para el aprendizaje. Ujú. Y pues bueno, en este punto las actividades, aunque sean muy lúdicas, debemos enseñar a los niños a que no todo el tiempo deben estar gritando, porque sí hay aulas en donde los niños son muy eufóricos y generan mucho, mucho, mucho ruido, pero no es un ruido normal, sino que es un ruido que te estresa. Entonces, ojo con estos salones de clase. Si yo ya identifique que tengo un salón así, entonces, ahí ya tengo que poner foco y hacer algo para que deje de ser así, porque, ningún beneficio nos va a traer. Y bueno, las actividades que podemos hacer para que los niños se sientan, mm, pues, que se sientan acogidos en un salón de clases, en una escuela, por ejemplo, es tener espacios donde puedan jugar, por ejemplo. Eh, También tener, o que los LEC generen muchas actividades donde los niños puedan manipular objetos, manipular, plastilina, manipular masa, apilar bloques, jugar con regletas, jugar con dados, diferentes cosas que a ellos les llamen la atención, porque ante esta nueva normalidad, lo que ellos están buscando es, que les generemos actividades muy creativas, que les despierten otra vez nuevamente ese interés de realizar las cosas. Si no lo hacemos así, vamos a tener salones de clase en donde los niños se van a aburrir demasiado y no van a generar tantos aprendizajes como se espera, porque recordemos que en este punto, eh, entre más sentidos involucremos, mayor será el aprendizaje. Ujú. Y pues bueno, también podemos enseñar a los niños técnicas de cómo relajarnos. Se puede hacer a través de música, se puede hacer a través de aromaterapia, se puede hacer a través de técnicas de respiración diversas. Ajá. Por ejemplo, practicar la respiración que, em,
pues, que nos permita concentrarnos en lo que está entrando a nuestro organismo y, cuando nos concentramos, obviamente nos relajamos. Entonces, enseñarles esto a los niños. Y bueno, si yo quiero tener, centrándonos un poquito más en la música, si yo quiero generar aprendizajes o si yo quiero bajar niveles de estrés, puedo utilizar, ondas, música que sea de ondas, alfa y, de ondas beta. Entonces, de estos 2 tipos es, la música que yo debo utilizar para que mis alumnos se concentren mejor y para que bajen sus niveles de tensión o de estrés. Y otro espacio que podemos nosotros aprovechar para, generar estos, espacios de tranquilidad con los niños es, hacer rincones de lectura, en donde ellos puedan leer. Por ejemplo, ustedes ya organizan su jornada escolar y entonces designan, no sé, tal vez 10, 15 minutos, 20, lo que se adecue a sus horarios para que, todos se vayan al rincón de la lectura, o tal vez solo algunos, no sé, ya será, decisión de cada LEC y promotora. Si es que los padres también se involucran en estas cuestiones, pues generar esos espacios de lectura donde se sienten a disfrutar de la lectura, de los libros, de las ilustraciones, de lo que a ellos mejor, les acomode o les guste más. Ujú. Entonces, aquí quiero enfatizar en que las actividades que los LECs tienen que realizar para con los niños deben de atraer mucho esa atención, el ser muy creativos, a la hora de planear esas actividades, porque eso es clave en, la consecución, de las actividades y, pues, obviamente lo que esperamos es que haya aprendizaje, que haya esa apropiación de información, de habilidades, de capacidades, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones son clave para con los niños. Y les recalco, desde los más pequeñitos hasta incluso los más grandes. Si se dan cuenta, siempre los niños están diciendo: "Vamos a jugar, después de esto, ¿qué juego vamos a hacer?". O mejor hay que salir al patio, cosas así. Entonces, si nosotros ya conocemos a nuestros alumnos, debemos fortalecer eso que a ellos les gusta. Y, pues bueno, sin olvidar, los objetivos pedagógicos o académicos que cada uno persigue, pero con estas actividades les es más sencillo a los niños apropiarse de. Y bueno, para seguir regulándose, los profesores, también deben estar conscientes de cómo se dirigen a los niños, es decir, de no andar moviéndose rápidamente de un lado a otro, no hacer movimientos bruscos, no hablar, con tonos muy fuertes, incluso no gritar, porque como decíamos hace un rato, pues eso lejos de que nos ayude, nos va a desfavorecer más. Ajá. Em, en los niños que están atravesando situaciones tal vez de crisis, de traumas, debemos evitar a toda costa, eh, hablarles a una altura mayor. Es decir, que desde el lugar donde ellos se sientan nos ven como algo grande, como algo que los está amenazando, sino lo contrario, bajarnos a su altura para platicar, sentarnos a un lado, sentarnos enfrente, donde se pueda, pero que se sientan al mismo nivel que nosotros y que no se sientan intimidados. Esto más con los niños que les digo, están presentando algún trauma o algo parecido. Eso nos va a ayudar mucho. Mm, y nuevamente recalcar, en sí generar ese espacio, puede ser dentro del aula o incluso fuera del aula, donde el niño se pueda tomar ese tiempo que necesita para tranquilizarse. Porque si de plano el niño ya ahorita está atravesando un estado de estrés y continuamos con las actividades normales, lejos de que las realice como debe, se va a tarear más, se va a estresar más, presionar más. Entonces, mejor, como recomendación, es mejor darles tal vez unos minutos, ve, te tranquilizas, después regresas y continuamos, normal, sin problema. Y, pues aquí, se pueden ayudar, por ejemplo, de
de títeres, de, como decíamos hace un rato, equipo deportivo, música, aromaterapia, juegos tal vez de mesa, juegos, que involucren algún sentido académico, tal vez, cualquier cosa que a los niños les permita esa, eh, em, estabilización de emociones. Y bueno, temas importantes que ustedes van a, detectar con ayuda del diagnóstico y con, la observación directa son el tema del duelo, que es algo que ya se abordó en el webinar pasado. Entonces, eh, ya vamos a tener conocimiento de cómo identificar a los alumnos en todas estas etapas y comprender lo que ellos están atravesando para evitar, pues, que se les genere, mm, pues, mayor desequilibrio en sus emociones. Otra cosa es la ansiedad. Para bajar la ansiedad en los niños, eh, pues ya hablamos de todas esas cuestiones que podemos, perdón, actividades que podemos aplicar, por ejemplo, los juegos, la aromaterapia, la musicoterapia o las técnicas de relajación mediante respiración. Otra cosa es la empatía, el favorecer en los niños que desde pequeñitos consideren eh, lo que los demás están atravesando y que aprendan a respetar esa situación para que no haya enfrentamientos, disgustos, roces, porque todo eso va debilitando esas relaciones armoniosas que estamos buscando ahorita. Ujú. Y nuevamente, esa motivación. De verdad que em, ahorita los niños vienen de espacios muy caóticos, en donde pues, la dinámica familiar no les ayuda en mucho. El fortalecimiento emocional de los padres es nulo o tal vez esté parcialmente, pero si no lo hay, porque hay niños en donde para nada conocen, el que pasen tiempo con ellos, el que les demuestren afecto, el que les demuestren cariño y demás, todo eso les genera que para nada tengan motivaciones. Entonces, si yo me encuentro un niño así, mi deber como líder, como docente, como maestro comunitario es apoyar a ese niño para que salga de ese estado y para que encuentre una razón de por qué al siguiente día va a hacer las cosas mejor. Y ser esos agentes de cambio que de verdad ahorita en este tiempo necesitamos y ser, como se ha dicho en muchos espacios, esos héroes verdaderos que los niños necesitan. Y pues bueno, cada LEC, cada promotora va a saber eh, en conocimiento de cómo son los niños, los alumnos y demás, vas a ver qué hacer, vas a ver cómo actuar. Y pues tiene muchas figuras a su apoyo, por ejemplo, los académicos, los supervisores, coordinadores, etcétera. Muchísimas personas a su lado que le pueden ayudar o reorientar. En el caso de los psicólogos es la misma situación, estamos para apoyar. Y bueno, aquí capturé algunas actividades de esta guía protocolaria que les mencionaba al inicio del gobierno de Guatemala. En esta se generan varias actividades de expresión artística. Aquí está, por ejemplo, pintura, música, danza. Podemos aplicar esto con los niños y de verdad que los niños se van a sentir diferentes, se van a sentir liberados. Hay algunos a los que les gusta, algunos a los que no. Ya será trabajo de nosotros focalizar con quienes sí, con quienes no. Acá se muestran, por ejemplo, ejercicios de relajación, obviamente, bien detallados. Aquí nada más están mediante movimientos de diferentes partes del cuerpo en secuencia. Aquí en el esquema se observan perfectamente, empezar desde mover la cabeza hasta terminar moviendo, los pies. Ujú. Entonces, eh, otra técnica para ansiedad es esta, o bajar el estrés. Y igual, la que les mencionaba al inicio de ejercicios de respiración, ¿vale? Y si ustedes en este punto están más interesados en ver qué más actividades trae la guía, al final les voy a dejar la referencia, pero pues sí resaltar que en esta guía pues
dan como que muchas actividades que nosotros podemos tomar, si es que las podemos aplicar y si es que así lo queremos. Ujú. Esto nada más es para que vean, estas 2, por ejemplo, que están destinadas para bajar ansiedad y, niveles de estrés. Aquí está otra para el duelo, gráfica de, emociones para niños y adolescentes de más de 10 años. Está muy descrita en la guía todas estas actividades que pueden implementar, entonces, nada más es cuestión de revisarlas, si es que las quieren y las pueden aplicar. La guía ya está, en Internet, con acceso para todos los que quieran, leerla o revisarla. Y las actividades, pues, no pueden ser exactamente como las marcan aquí. Nosotros podemos darles diferentes variaciones dependiendo de las necesidades de los alumnos. Y bueno, este, estas serían las referencias. Eso sería, pues, prácticamente todo de mi parte. Aquí está la guía de Chile que se llama Preparando el espacio para un regreso a clases socioemocionalmente seguro, eh, y la otra, en la que es el gobierno de Guatemala, se llama Protocolo de apoyo emocional y resiliencia para el regreso a clases. Esta última es de donde más tomé información para presentarles, entonces yo la considero que está más completa e incluso más extensa, entonces, como guía la pueden tomar y, pues, bueno, no olvidar todas las recomendaciones que mencioné hace un rato. Y pues esto sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención. Espero que la información que les pude compartir ahorita les sea de utilidad, que de verdad haya tocado yo esas fibras eh, claves para que ustedes puedan identificar esos cambios que quieren hacer para mejorar ahorita con los niños, las niñas y los adolescentes y, sus actividades consérvenlas, las pueden hacer llegar con su académico de acompañamiento, tal vez, o en otro caso, conservarlas hasta que los salones del Classroom estén listos para que las puedan subir. Y bueno, eh, sin sin más que decir, yo me despido. Fue un gusto estar con ustedes y compartirles este tema en este, día de viernes, día de webinar. Y bueno, finalmente, les deseo que tengan una excelente tarde, que tengan un feliz, feliz descanso, y que puedan regresar a sus actividades con la pila recargada, con la mejor actitud y muchas gracias.